y Baruch Hashem. Listo, aquí ya se está grabando. A tu señal, querido, querido Moshe Hernández, para no confundirlo. Claro que sí, estimado. Con el favor del Eterno, estamos al aire. En 3, 2, 1. Adelante. Baruch Hashem. Saludos a todos como han estado aquí con... Baruch Hashem. Shalom a todos. Mi nombre es Joseph Ramos y estoy muy contento de poder estar nuevamente compartiendo la lectura de este libro, El Código Divino, esta vez con muchas bendiciones. Baruch Hashem, siempre con muchas bendiciones. Está la oportunidad de tener a mi Abrotá, a mi amigo, a mi hermano Moshe Leal, acompañando en esta clase de hoy. Baruch Hashem, también a todos los que están conectando, al estimado Vicente, al estimado Arturo, y Baruch Hashem, todas las personas que están por la radio, y pues también a través de las almas, como el Eterno nos conecta a todas las almas, que donde haya un judío, un noajida estudiando Torah, eso hace que se eleven chispas. Bueno, se trata Hashem, yo quería hacer una pequeña plegaria, como siempre como hemos venido haciendo en las dos primeras clases, la anterior no se hizo, de continuar con una lectura, como para que nos despierte como esa alegría, esa alegría que nos enseña el Modé Yoshua de nuestra querida comunidad Nueva Ciudad Bresle, y también pues de parte de la Asociación Bresle de Colombia con el estimado Daniel Escobar, que nos enseña todas esas enseñanzas, valga la redundancia, que nos transmiten los rabinos de Bresle a través de Rabino Salomón y sus discípulos. Ojalá, entonces, no siendo más, por el favor del Eterno, hacer lo que siempre hacemos antes de las clases, es decir, Beshem Hashem, Nace Benatlia, Beshem Hashem, Nace Benatlia, Beshem Hashem, Nace Benatlia. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Quiero aprovechar también para dedicar esta lectura de este libro, de Código Divino, para la salud, para el crecimiento, la formación correcta de mi hijo, Jaime Joseph Ramos Galeano, hijo de Simcha Galeano Betancourt y de Joseph Ramos. Que te permita que se siga formando y siga creciendo para que tenga el mérito de ser un justo entre las naciones y que sirva al Eterno con amor y con mucho temor del Eterno. Rey del universo, gracias Dios. Rey del universo, también te pedimos por la paz eterna en tu pueblo Israel, para que cesen todos los atentados, toda la violencia, todos los enemigos de tu pueblo Israel se arrepientan de sus malas acciones, para que cese todo tipo de guerra en el mundo entero, especialmente esta guerra entre Rusia y Ucrania. Del universo también en los diferentes países, las protestas, los debates, todo el majaloje, toda fuente de diferencia entre las personas, entre los seres humanos, que cada criatura sepa y conozca a su creador, para que todos podamos retornar a ti, a tu servicio, en una teshuva completa. Baruch Hashem. Entonces, el día de hoy, la noche de hoy, Baruch Hashem, quería traerles una historia que me pareció muy, muy interesante, muy bonita. Esta vez creo que la voy a compartir en la pantalla y voy a hacer la lectura. Bueno,
La lectura es de la página torah.org.ar y se llama El valor del mundo venidero. Una hermosa historia del folclore jasídico relata sobre aquel rebe que visitó a un agonizante enfermo. Al observar que aquel lloraba, le preguntó la razón de su dolor y llanto. El enfermo le informó entre sollozos que consideraba que su vida había sido malgastada ya ahora ante su ominoso y próximo deceso. Sentía gran temor sobre su destino en el mundo por venir. Con gran compasión, el maestro le pidió que no tuviera más miedo. Él mismo estaría dispuesto a regalarle gratuitamente su propia heredad en el mundo venidero. Incrédulo, el doliente miró asombrado al rebe. ¿Cómo? ¿Le otorgaría algo tan valioso y preciado como su Olana va, entre paréntesis, mundo venidero? Sin embargo, aquel le aseguró que actuaba con toda sinceridad y para garantizar su regalo, llevó a cabo con él un quinyan o acto adquisitivo. Se dieron la mano. El paciente, sumamente tranquilizado, sonrió con alegría y dejó este mundo con un profundo sentimiento de paz y sosiego. Cuando el rebe salió del aposento, quedó perturbado. ¿Qué había hecho? Reflexionó. Se quedó ahora él totalmente empobrecido y sin futuro. Decidió ir a consultar a su propio maestro. Cuando le relató lo que había acontecido, aquel le dijo: querido alumno y amigo, no sé realmente cuánto valía tu mundo venidero antes de haber llevado a cabo este gran acto de compasión, pero te aseguro que ahora su valor es sumamente mayor. Pues esa era la historia relato que quería compartirles antes de iniciar la lectura. Bueno, haciendo como un repaso rápido de lo que hemos visto hasta el momento. Hemos visto pues todas las cartas del autor pues relacionadas con el libro, cómo fue gestado desde la asociación AFNOA. De allí muchas cartas de aprobación, numerosas cartas de aprobación, Baruch Hashem, de los rabinos, de las más importantes autoridades rabínicas de nuestros tiempos. Algunos también han fallecido, y Tecnofísica levando sus almas. El prefacio del editor, también el prefacio de los comentarios de Rabí Sofet, también de bendita memoria, y la introducción del autor. Y vimos también ya el inicio de los fundamentos de la fe, que pues en resumidas cuentas es cómo el Rambán, o sea, cómo se explican en detalle los 13 principios de la fe y cómo esos nos impactan en nuestra ley del noaje, cómo debemos observar, cómo debemos estar, pues, tener presente todo el tiempo los 13 principios de la fe. Es importante. Entonces, bueno, retomando, íbamos en la página 38, los fundamentos de la fe. Este es el libro El Código Divino. Entonces, bueno, voy a silenciar un audio que está activado. Bueno, el Talmud recuerda una anécdota incisiva para ilustrar el significado y la centralidad de la tradición conocida como la Torá oral. La Torá oral. Bueno, en esta parte vamos a hablar de la cadena de transmisión de la Torá de todas las generaciones. Entonces, en esta parte, yo la voy a repetir, la vimos en la clase anterior. Es una anécdota de Sabio Hillel, y bueno, que se lo voy a relatar para conectar con lo que sigue. Un noágida vino a consultar al famoso Sabio Hillel y estipuló que él solamente podría creer en la Torá escrita, rechazando de forma previa la Torá oral. El sabio Hillel pacientemente aceptó el desafío y comenzó a enseñarle las letras del alefato hebreo. Esta es una Aleph,
esta es una Bet, esta es una Gimel y esta es una Dalet. Y así siguió. El día siguiente, él le enseñó las letras en un orden invertido. El Noágida protestó: esto no es lo que me enseñaste ayer. Y Lel respondió: obviamente, debes confiar en mí para conocer la verdad. Así, de igual forma, tú debes confiar en mí respecto a la Torá oral. Esto está en el Tratado de Shabbat 31a. Hay otro incidente similar que está relatado en el Midrash Kohelet Rabbah 7.8. Bueno, en resumidas cuentas, la Torá oral y la Torá escrita son inseparables. Existe una total interdependencia entre ellas. Esto afecta no solo a la ley judía de la Torá y su práctica, pero también afecta al código noágida de la Torá. En la Torá escrita existen solamente 3 versos explícitos conteniendo los preceptos que se dirigen a Noah y a sus descendientes. Esto está en Bereshit 9, del 4 al 6. Incluso estos 3 requieren, incluso estos 3 requieren la interpretación tradicional para extraer sus significados precisos. Sin la tradición de la Torá oral, es igualmente imposible tener un código de los preceptos universales que son relativos a los relacionados con los noágidos. Esto está en el Kuzari, parte 3, 73. Ahí el Kuzari pues es un libro que habla de la defensa de la fe del judaísmo en ese entonces está relatado como una historia de cómo pues hay una serie de debates pues entre judío y una comunidad árabe que están en ese entonces. Y bueno, Baruch Hashem, yo voy a traer como un detalle como más profundo pues del Kuzari. También, bueno, en la comunidad Noágida Breslev también hay unas clases que es dadas por el Morello Ochoa Álvarez, que también puede dar el detalle del tema, donde se narran a detalle ese libro. Para estar seguros, las prescripciones del código Noágida son, en la superficie, principios evidentes que se requieren para principios aparentemente evidentes requeridos para una conducta apropiada, por ejemplo, civilizada. El sentido común sería suficiente para dictar su observancia. Cualquier persona racional puede conceder rápidamente que asesinar, robar, cometer relaciones sexuales ilícitas y la ausencia de un sistema legal autoritativo y así son dañinos para la supervivencia humana. Es imposible tener una sociedad que esté basada en la anarquía, con todas las personas actuando como les parezca. Así, desde tiempos inmemoriales, en lugares donde el código noágida fue olvidado, todos los grupos de seres humanos, desde los más primitivos hasta los más sofisticados, aún idearon algún código legal de reglas que sea para definir cuáles son los comportamientos aceptables e inaceptables para el gobierno interino o para su propio gobierno. Aquellos sistemas hechos por el ser humano, sin embargo, fueron y son no más convenientes, no más que contratos sociales a conveniencia para salvaguardar la autopreservación. Los individuos o las sociedades que los adoptaron son de hecho sabios, porque ellos sirven en propósitos prácticos o utilitarios o útiles. Ellos no constituyen, sin embargo, un sentido de moralidad duradera, y ellos, la mayoría, están vacíos de cualquier significancia religiosa o significado religioso. Entonces, es la sustancia de las reglas dadas por el Rambam, entre paréntesis Maimónides, citadas arriba, que introducen nuestro tema.
la piedad, el arrepentimiento, la justicia y la recompensa del mundo por venir son conceptos religiosos. Ellos tienen significado en un contexto religioso únicamente. La idea del código noágida per se, entonces, presupone un reconocimiento de ambas, la Torá escrita y su inseparable corolario de tradición, que viene de la tradición de la Torá oral. Sin estos, no existe un auténtico código noágida. Sin el fundamento de una firme creencia en la revelación en el monte Sinai de ambos, el texto escrito de la Torá y su tradición auténtica de su explicación, no existe un código que prescriba un sistema verdaderamente moral o religioso para la humanidad. La observancia apropiada y el entendimiento de los detalles de los códigos de los preceptos noágidas, entonces, presupone una aceptación implícita de ambas, la Torá escrita y la Torá oral. Bueno, Baruch Hashem, no sé si de pronto hay algún comentario, un aporte, como la parte ya en detalle de cómo se dio esa tradición. Entonces, por del Eterno, compartirles un material que nos permite presentar el Morey Yoshua Álvarez Castillo a través de la maestría en noajismo. Es para dar un poco más mientras voy leyendo esta parte con los nombres de todos los sabios del pueblo de Israel, de todos los Sadequim, donde se mantuvo la tradición continua inquebrantable de la Torá escrita y la Torá oral. Entonces, bueno, para los que están en la radio voy a hacer la parte. Esto es un slide, es una presentación que habla de la historia judía. Entonces, se reconocen 7 periodos, 9 periodos dentro de la historia judía, que va desde Avot, que Avot son los patriarcas, posteriormente el periodo de los Shoftim, Melahim, que son los reyes, el primer templo, Babel, el segundo templo, el periodo del segundo templo. Ya posteriormente llega el periodo del Talmud, sigue el periodo de los Seboraim y los Geonim. Los Seboraim en estos momentos, no recuerdo la palabra, los Geonim vienen de los Gaonim, de los Gaon, que son los sabios, los genios, perdón, Baruch Hashem, los Rishonim. Esta palabra no la tengo, no la recuerdo en este momento, pero los Rishonim en esta la época del Ramban, la época de Rabbi Moshe ben Maimón, Rabbi Moshe ben Nachman, de Rashi, y los Aharonim, que ya es el periodo de la actualidad. Entonces, bueno, voy a dejar el slide para los que están viendo en la llamada y pues voy a seguir dándoles el punto cuando habla de la tradición auténtica que se refiere a la Torá oral. Existe una cadena de transmisión de la Torá oral después de la revelación en el monte Sinai, con un gran líder espiritual y sabio en cada generación que lideraría una corte de sabios a quienes él les transmitiría la Torá oral. Además, ellos y sus miles de discípulos enseñaron la Torá oral al pueblo judío en cada generación. Aquí nos dice un comentario, ver al Ramban en la introducción del Ramban a su Mishneh Torah. Estos líderes aseguraron la transmisión, estos líderes que aseguraron la transmisión de la Torá oral fueron desde Hashem, nuestro Señor, a Moshe, nuestro maestro, el más grande de todos los profetas, es el primero. Segundo, Yehoshua junto con Eleazar, el hijo de Aharón. Yoshua, hijo de Nun, y Eleazar, hijo de Aharón a Cohen. Pinhas, hijo de Eleazar y sumo sacerdote. Elí, el juez y el sumo sacerdote. Shmuel, el profeta. David Amelech. Ahía, el profeta. Elijah,
el profeta, Elisha el profeta, Jehoiada el sumo sacerdote, Sejaría el profeta, Osea el profeta, Amós el profeta, Yeshayahu el profeta, Mijá el profeta, Joel el profeta, Nahum el profeta, Habacuc el profeta, Sefanía el profeta, Irmiyahu el profeta, Baruch el escriba. Ezra el escriba, cuya corte incluyó los profetas Hagai, Sejaría, Malají y Daniel, así como Hananías, Misael, Azaría, Nehemías, Mordejai, Zerubabel y Simón el justo. Luego, Simón el justo, el sumo sacerdote y sabio. Del 23 al puesto 34, hasta el momento ya leído hasta el 23, los principales receptores de la Torah oral en las siguientes 11 generaciones están listados, por ejemplo, por Ramban en su introducción al Mishneh Torah. De ahí, pues no nos dice cuáles son, pero de ahí continúa a la generación 35. Rabí Yehuda Hanasí, un descendiente directo del rey David, por la línea paterna, quien escribió la Torah oral en una forma brillante y abreviada, llamado los libros de la Mishnah, para el público, el uso público y la difusión. Antes de este tiempo, los profetas y los jueces que recibieron la Torah oral en cada generación, bueno, pues aquí otra vez voy a cambiarte a los que estamos viendo la presentación. Continuar con esto como para ver la imagen que es de la página otieda.com.es, que es donde está la cronología de la historia y patrimonio judío. Entonces, pues ahí está los periodos que les había comentado, los patriarcas, bueno, que los mencioné en el nombre hebreo, ¿estaba? Los jueces, los reyes y los profetas, Neset HaGedolá, o la gran asamblea, periodo de los Sukkot, los Tanaim, los Amoraim, los Teboraim, los Keonim, los Rishonim y los Aharonim. Hay unas subdivisiones adicionales que no estaban en el primer gráfico que les comenté, que la comunidad. Bueno, voy a continuar. Estaba yo en la generación 35. Antes de ese tiempo, los profetas y los sabios que recibieron la Torah oral en cada generación mantuvieron notas privadas de lo que ellos aprendieron como lecciones orales de sus maestros. En las palabras del Ramban, él, entre paréntesis, Rabí Yehuda, juntó todas las tradiciones, todas las promulgaciones y todas las explicaciones e interpretaciones que han sido escuchadas a partir de Moshe o que han sido deducidas por las cortes de profetas y sabios de todas las generaciones en todos los asuntos de la Torá. Y él escribió el libro de la Mishnah a partir de todos ellos. Él lo enseñó en público y lo hizo conocido a todo Israel. Todos lo escribieron y lo enseñaron en todas partes. Así, la Torá oral no sería olvidada por Israel. Ver la nota 13 arriba por los desafíos que impuso la sociedad, que llevaron a que Rabí Yehuda llevara esta tarea de preservar la Torá oral. Entonces, aquí la nota 13, bueno, la nota 13, pero no me coincidió con lo que, bueno, se habla de otro tema, se habla del tema del diluvio, pero bueno, en la generación 36 a la 39, Rabí Yohanan escribió el Talmud de Jerusalén en la tierra de Israel cerca de 300 años después de la destrucción del segundo templo. En la generación 39, la 39ª generación, 100 años después, el sabio Rab Ashe escribió el Talmud de Babilonia. Esta
esta historia, esta secuencia histórica bien conocida, prueba que la Torá oral, como está registrada en la Mishnah y el Talmud, fue transmitida oralmente de un sabio a otro en una cadena irrompible. Y fue continuamente estudiado por cientos de miles de judíos en cada generación. Que las conclusiones en este y otros libros de la Torá oral son la palabra del Eterno, siendo la Torá oral que fue dada a Moshe en el monte Sinai, del Rambam citado anterior. Bueno, Baruch Hashem, hasta aquí esta parte, la primera parte de la introducción de los fundamentos de la fe. Y ya aquí vamos a ver el primer fundamento, que es conocer de que existe un Dios y que creó todo lo que existe. Entonces, Baruch Hashem, no sé si hay algún comentario. Todo este material se los puedo compartir. También está en las clases que ha hecho de la maestría Noaje, que ha hecho públicas el Morey Yoshua. Y bueno, si tiene un comentario de compartir. No hay ningún comentario tampoco. Claro, Hashem. Entonces, bueno, ese conocimiento del Eterno es el capítulo 1 de los fundamentos de la fe. Yo creo que es posible que alcancemos a ver el segundo también, la segunda parte dentro del conocimiento del Eterno. Bueno, el fundamento básico y el primer principio de fe es conocer de que existe un ser supremo primario que trajo a la existencia, que trajo toda la existencia a la realidad, que la hizo existir, que existenció toda la existencia, o bien como dicen en el Ramban, es Leyes de los Fundamentos de la Torah, Hilhot de Torah. Todas las entidades en los reinos físicos y espirituales vienen a la existencia solo por la verdad de su existencia. Esta existencia es el Dios del universo y amo de toda la tierra. Él controla las esferas y todo el universo con un poder finito y sin límites, que continúa sin interrupción. Este Dios es uno y solo puede ser uno, no dos o más. Él es uno con una completa unificación que sobrepasa todos los tipos de unicidad que son parte de todos los reinos creados. Él no es uno en la manera de una categoría que incluye múltiples entidades individuales, ni una en la manera de un cuerpo que está dividido en porciones o dimensiones. En su lugar, él es completamente unificado y no existe ninguna unidad similar no existe ninguna unidad similar a él dentro de sus reinos creados. Bueno, esta como para entrar de estas tres declaraciones filosóficas, de esta filosofía que nos trae Rambam, es la causa primera. Baruch Hashem, es que antes de él no hubo nada, después de él no nada. Él es la causa primera que trajo a la existencia todos los reinos físicos y espirituales, y que solamente se sustentan por su voluntad. Que él controla todas las esferas y todo el universo con un poder que no tiene límites y que no tiene ninguna interrupción, que todo el tiempo estamos supervisados y que su poder es el que sostiene toda la creación. Esta que ya es la unicidad del Eterno, que tiene varias partes, que él es uno y único, que no hay dos como él, que él es de un tipo de unicidad que no tiene comparación con ningún otro tipo de unicidad de todos los reinos creados, que no es uno, decir de que no hay
varios dioses, Dios libre, y tampoco de decirte que él tiene partes de un cuerpo que se pueda dividir, porque eso sería como, si eso fuera cierto, Dios libre, sería que su poder es dividido, entonces que no es todopoderoso. Entonces, bueno, aquí ya sigue Ramban elaborando esto a través de Rabbi Moshe Fahmy. Si existieran múltiples dioses, ellos estarían limitados a algún tipo de cuerpo espiritual y forma, porque entidades similares pero distintas coexistiendo en un mismo nivel están separadas una de otra a través de limitaciones que tienen que ver con cuerpo y con alma. Entonces ahí pues nos dice pues, yo creo que lo que les acabo de denunciar, de que si existieran múltiples dioses, pues no habría división entre ellos, pues y no serían esos dioses que se subdividen, no serían todopoderosos, sino que tendrían un poder limitado y tendrían una limitación de cuerpo y de forma. Digamos como los planetas, por decir, como una comparación. Entonces aquí voy a dar los comentarios respecto al primer párrafo de la causa primera. Dice, en una nota, el Ramban escribió en su comentario de la Mishnah, él explicó: sepan que uno de los fundamentos, de los grandes principios fundamentales de la Torá de Moshe, es que nuestro universo es una nueva entidad creada y formada por Dios a partir de la absoluta vacuidad, del vacío, de la nada absoluta. La no existencia del universo antes del inicio del tiempo prueba la existencia de Dios de manera absoluta, como está explicado en la guía para los perplejos. Es de la guía de los perplejos, un libro de Tampa. Esta memoria. Con respecto a el Eterno siendo el Dios del universo y amo de toda la tierra, él nos comenta. El conocimiento completo de Hashem y el control de todas sus creaciones extiende a su poder continuo de la providencia divina individual. Esto pues en hebreo es la supervisión divina individual o la Ashgaha Pratit. Con respecto ya a la unicidad, que él es completamente unificado, que el Eterno es completamente unificado, el Rambam nos dice: los reinos creados incluyen el físico y el espiritual, al pico de todos los niveles, y la unidad del Eterno los trasciende a todos ellos enteramente. Así que es imposible para un humano o un ángel concebir la verdadera naturaleza de su unicidad. Dios no tiene ni dimensiones espirituales ni físicas, como está dicho en Divrei Hayamim 1, Crónicas 1, 29, de 10 al 3. Señor, tuyo es, y entre paréntesis dice, a ti, en tu esencia, pertenece, cierro paréntesis, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, y todo en los cielos y en la tierra. Y cierra el paréntesis, cierra la cita. Ninguno de estos atributos espirituales son de su incognoscible, o sea, el que no se puede conocer, presencia que incognoscible, presencia que no se puede conocer. Bueno, continuando con lo que dice. Si el Eterno tuviera un cuerpo y una forma, él estaría limitado y definido, porque es imposible que tenga un cuerpo que exista un cuerpo que no tenga limitación. Todo lo que tiene limitación y definición por virtud es su cuerpo. También tiene un poder limitado y tiene un poder, y también posee un poder limitado. Bueno, estas dos palabras que significan limitado. La habilidad del Eterno y el poder no tienen limitación o frontera. Así, su poder no puede ser el poder de un cuerpo. Y dado que él no tiene un cuerpo o forma alguna, él no puede ser afectado por ninguna circunstancia
de las cuales puede afectar a un cuerpo, como por ejemplo los efectos de ser separado de otra entidad. Así es imposible para él ser otra cosa más que uno. 4. Justo como su existencia es de una naturaleza completamente diferente que la de sus existencias, sus seres creados, así también su verdad es incomparable a la verdad de sus seres creados, porque todos los seres creados los requieren y él, bendito es, no los requiere a ellos. Entonces, la verdad de su ser no se asemeja a la verdad de ninguno de sus seres. Esto está implícito por las palabras del profeta Irmiyahu 10:10. Dios, el Eterno, es verdadero. Él solo es verdad y ninguna otra entidad posee una verdad que se compare a su verdad. Esto es lo que quiso decir la Torá. Lo que quiere decir esta declaración de la Torá. No existe nada más fuera de él. Esta, como lo hemos conocido a través de nuestros rabinos de Breslev, es Ein Ot Milvado. No hay nada más fuera de él. Bueno, aquí ya te termina el párrafo, voy a leer los comentarios. Con respecto a que todas las existencias que tengan cuerpo y forma tienen limitaciones, dice que esta limitación aplica a las creaciones espirituales referidas como ángeles. Ver Ramban, Leyes de los Fundamentos de la Torah 3, versículos 3 al 8. Con respecto a la habilidad y poder del Eterno no tienen límites o fronteras, dice, entonces, ¿por qué no somos superados, aplastados por la presencia de su ilimitada santidad? Su poder infinito incluye su habilidad de limitar la revelación de su santidad a sus creaciones. Nótese la explicación de Rashi en Bereshit 1:1. Originalmente, se despertó en el pensamiento del Eterno crear un mundo con el atributo de juicio estricto. Entonces, entre paréntesis, con un total, con una total ocultación de la divinidad. Él vio, sin embargo, que el mundo no duraría. Entonces él lo combinó con el atributo de la misericordia. Ahí cierro la cita de Rashi, cita memoria. Entonces aquí dice, Rabbi Shneur Zalman nos explica en el libro La Puerta para la Unidad y la Fe, capítulo 5, que eso se refiere a la revelación de su divinidad a la humanidad a través de individuos excelsamente justos, tales como Mosé, y los signos y milagros registrados en la Torá. Entonces, bueno, aquí en la otra parte que dice respecto a la verdad de su ser no se asemeja a la verdad de ninguna de sus creaciones. Pues aquí dice, la verdad de la existencia de los seres creados es relativa y depende y como resultado de la verdad de su ser, del ser supremo, la verdad del Eterno, porque ellas existen solamente existen solamente y hasta cuando la voluntad del Eterno permita que ellos existan. La creación y la existencia sostenida de los reinos físicos y espirituales solo es un resultado del habla creativa del Eterno. Eso está en Bereshit capítulo 1. Y finalmente, no hay nada más fuera de él. Aquí la nota está en Devarim 4:35 y comparando Devarim 4:39. Bueno, entonces ahí tenemos, volviendo otra vez al texto, donde estábamos, no hay nada más fuera de él. Por ejemplo, aparte de él, no existe una existencia verdadera como la suya. Ahí, bueno, ahí terminamos esta parte de la conciencia del Eterno. Y vamos a avanzar, pues, haciendo un poquito más con la Torá de Moshe, y creo que haciendo, digamos, la próxima clase, la próxima lectura. La Torá de Moshe. Conociendo este principio fundamental, la existencia del Eterno, bendito sea Él, fue incluido en el precepto y la advertencia
que se le prohibió la idolatría a Adán, el primer hombre, y a sus descendientes. O sea, en el precepto de idolatría y en la advertencia que se le puede dar a Adán está este principio fundamental de la existencia del Eterno. Entonces dice, la obligación de este conocimiento no es solamente escuchar y entender este precepto, y una vez y fijarlo en su propio corazón. En su lugar, es una obligación continua para cada persona pensar sobre él y contemplar la existencia del amo del universo y su grandeza, para fijar el conocimiento del Eterno de forma fuerte, de forma firme, perdón, en su corazón y mente. Uno debería constantemente estar reflexionando acerca de esto, como el justo David Amelech escribió: yo he puesto al Eterno delante de mí siempre, yo pongo al Eterno delante de mí siempre, perdón, porque Él es mi mano derecha y yo no fallaré. Y este precepto de conocer y reconocer la existencia del Eterno incluye la aceptación de su reinado y su constante autoridad. Esto, entre paréntesis, es llamado aceptar el yugo del reinado del cielo. Eso significa que cada noágida está obligado a aceptar sobre sí mismo todas las cosas que son ordenadas por el Eterno. Por ejemplo, este reconocimiento, los 7 preceptos noágidas y sus detalles que fueron transmitidos en la Torá, porque el Eterno, Rey del universo, los ordenó y nos informó de ellos en la Torá a través de la profecía de Moshe. Bueno, aquí voy a leer los comentarios. Con respecto de la advertencia que prohibió la idolatría a Adán, el primer hombre y todos sus descendientes, dice: obviamente el precepto de creer en un Dios y en ningún otro, en un solo Dios y ningún otro, está incluido en la prohibición contra la idolatría, basado en una de las 13 reglas de la Torah oral para la exégesis. La exégesis es cuando se hace un análisis para extraer enseñanzas a partir de un versículo de la Torah. De lo negativo uno puede inferir lo positivo. Esta es una de las 13 reglas. Entonces, en el Tratado de Sanedrín 56b, que es donde se citan se comienza pues a citar todas las leyes noágidas en la Torah oral, se muestra que a Adán se le prohibió servir ídolos a partir de las palabras, y el Señor, su Dios, le ordenó al hombre. Bereshit 2:16, a partir del cual podemos inferir que a Adán se le prohibió revelarse a aquel que le ordenó. O sea, se explica que a Adán se le prohibió servir ídolos a partir de estas palabras, que el Todopoderoso ordenó a Adán que el Todopoderoso ordenó a Adán que su divinidad no debería estar asociada con otra entidad. Esto también es claramente citado por el Rambán en las Leyes de Reyes 8:10. Abro comillas: Moshe fue ordenado por el Todopoderoso a instar a todos los habitantes del mundo a aceptar los 7 preceptos universales dados a los descendientes de Noé. Ahí cierro comillas. Entonces, es obvio que todas las naciones del mundo son ordenadas a creer y a reconocer al Eterno. Esta cita de Rey David, de que yo coloco al Eterno delante de mí siempre porque Él está a mi diestra y yo no fallaré, está en el Salmo Tehilim 16:8. Ver letra del Rambán y Geret a Rambán a Rab Hasdai Alevi. Y también el Likutei Sijot, el 27, página 246 de Rabbi Menachem Mendel Schneer. Bueno, entonces, vamos con la parte 6. Cualquier noágida que acepte estos 7 preceptos noágidas y es cuidadoso en observarlos, es un verdadero
piadoso de las naciones del mundo y merece una porción eterna en el mundo por venir. Entre paréntesis, y con este mérito la persona será incluida en la resurrección de los muertos. Esto solo aplica si él acepta y los realiza solamente porque el Eterno, el Santo Bendito es, los ordenó en la Torá y los hizo conocidos a través de Moshe, nuestro maestro, que los hijos de Noah fueron previamente ordenados para cumplirlo. Entonces, es ahí uno, bueno, cualquier noágida que acepte los 7 preceptos de Noah y que es cuidadoso de observarlos, solamente es contado entre los piadosos de las naciones, Hasidut Mod Haolam, y va a tener una porción en el mundo venidero, solamente si acepta estos preceptos porque los dio el Santo Bendito es, y los dio a través de, los ordenó en su Torah y los dio a través de Moshe, nuestro maestro, y que también tengan presentes de que los hijos de Noah ya habían sido ordenados a que los cumplieran antes de ellos, directamente con Noah y con Adán anterior. O sea, que solamente es una declaración de fe que es bastante específica y es aceptarlo cuidadosamente y observarlo. Entonces, es importante resaltar esa parte. Sin embargo, si uno cumple con los preceptos del código noágida solamente por convicción intelectual, solamente porque su lógica se los dicta, está prohibido por la Torá, por la ley de la Torá, de que resida en la tierra de Israel, que dicha persona resida en la tierra de Israel. Bueno, aquí voy a leer los comentarios de lo que hemos visto a través de la profecía de Moshe. Ramban, Leyes de Reyes 8:11, Likutei Sihot, 26, página 132, basados en el Ramban, y las leyes de los actos sexuales prohibidos también del Ramban, 14:7. Uno necesita una aceptación general del yugo del cielo como preparación para cumplir con los 7 preceptos noágidos. Esto quiere decir, básicamente, tener la emuná, o sea, tener la emuná en que el Eterno es quien controla y dirige todo, tener bien asentada la emuná. Como una preparación para cuidar los 7 preceptos noágidos. Entre paréntesis, sin embargo, cuando los noágidas realizan un precepto, ellos no tienen que específicamente declarar su intención de que lo están haciendo porque Dios se los ordenó. Ver Likutei Sihot, volumen 7, página 33, nota 18. Con respecto a la resurrección de los muertos, de que el noágida que cumpla con los preceptos de la forma que ya les comenté, va a estar incluido en la resurrección de los muertos. Ver Rashi Tosafot en el Tratado Rosh Hashanah 16b, 17a. Ellos establecen que las palabras del Talmud empiezan: hay 3 grupos del día del juicio, refiriéndose a la resurrección de los muertos. El Talmud está hablando con referencia a ambos gentiles y judíos. Así que es aparente a partir de aquí que los noágidas no solo tendrán una parte en el mundo por venir, sino también en la resurrección de los muertos. Otras fuentes, el Rabat, el Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman y las enseñanzas de los líderes hasídicos son de la opinión que la principal recompensa eterna y la revelación de la divinidad en el futuro será en el mundo físico, después de la resurrección de los muertos. Pues hay dos opiniones de que va a haber un mundo por venir y la resurrección de los muertos, y los líderes hasídicos que junto con el Rabat y el Ramban, que dicen que la recompensa general y la revelación de la divinidad va a ser en el mundo físico, en el futuro, después de la resurrección de los muertos. La cita que dice que hay que aceptarlo porque ya los Benei Noach ya fueron ordenados a cumplir con los preceptos, está en Ramban, Leyes de Reyes 8:11. Y la última parte de que alguien que cumple con los preceptos de
de Noah solamente porque su lógica se lo dicta. Dice, de acuerdo al Ramban, leyes de adoración de estrellas e ídolos, 10.6, debido durante, perdón, la diáspora temporal del pueblo judío, que ocurrió durante el cual el ciclo del jubileo o del Yobel fue suspendido. Nadie puede ser aceptado en el en estado legal de un noágida residente o Yertoshav en hebreo. Incluso si él hace una declaración ante tres eh, adultos, hombres judíos observantes de la Torá, que él acepta y se rige por el código noágido. Sin embargo, para cualquier noágida que no acepte y observe el código noágida, los, los judíos están ordenados a expulsarlos de la tierra de Israel y ellos son prohibidos por la ley de la Torá de residir allí, si ya sea que ellos hayan sido expulsados o no, entre paréntesis. Y Ezra, de bendita memoria, explica el significado simple de Baikra 18, 25 al 28, que dice que la santidad de la tierra de Israel no puede tolerar habitantes pecadores. A partir de esto es claro que el estándar espiritual de los habitantes de la tierra de Israel debe estar en un nivel mayor comparado a aquellos que viven en cualquier otro lugar. Entonces, bueno, volviendo a esa parte, conectando con eso y después terminando la clase de hoy, vemos que él no es contado entre los individuos justos de las naciones del mundo. Y ahí termina con un comentario de Ramban, Leyes de Reyes 8:11. Sin embargo, si él cumple el código noágida en la práctica, él no es responsable por algún tipo de castigo por su falta de creencia o su carencia pues en el nivel de creencia que tiene, en el nivel de fe. Y bueno, Baruch Hashem, en el favor del Eterno. Si hay algún comentario, estimado, usted no sé si hay algún comentario. Entonces, bueno, vemos que ya pues entran, vimos la cadena de la transmisión de la Torá, vimos el conocimiento de Dios y la Torá de Moshe. Posteriormente vamos a ver aquellos que se desvían y que niegan los fundamentos de la fe. Y bueno, pues, gracias al Eterno, gracias a sí, pero Hashem, entonces, sí. ¿Se me escucha? En un momento hago el cambio para este. Sí se escucha, estimado Joseph. Bueno, vale, muchas gracias. Sí, vale, ya. Bueno, no. Entonces vamos a despedirnos con alegría. Bueno, Hashem estaba probando un sistema de, de transmisión nuevo. Entonces tenía un poco esa preocupación. Entonces, Hashem, si no hay más comentarios, yo pues quería despedir esta lectura con alegría. Bueno, momento de
Por está en el favor del Eterno. Es como dar una canción de trata muy que me gusta mucho. Hace mucho rato no la toco. El favor del Eterno que nos permita. Bueno, no, Baruch Hashem, antes de eso, hace la plegaria. Rey del universo, gracias Hashem, gracias Eterno por este tiempo que nos regalas, por esta gran bendición que es estudiar las enseñanzas de tus grandes Sadequim, Eterno, repasado los fundamentos de tu bendita Torah, de la Torah escrita, de la Torah oral, de cómo esa cadena de transmisión ha sido ininterrumpida desde que le transmitiste tu Torah a Moshe, tu siervo, nuestro maestro, hasta nuestros días sin alteración ni cambio, y saber de que lo primordial es tener esa conciencia de que tú eres uno y único que controla y dirige todo, haces todo para bien, Eterno, que nos guías en cada momento con tu supervisión individual desde el universo, permite que recordemos, que no olvidemos estas enseñanzas y que como nos enseñas a través de Rabbi Moshe Weiner y a través de todas las generaciones, de que es una obligación para nosotros no ágiles y también para tu pueblo judío recordar siempre, Eterno, tus bondades, tus preceptos, Eterno, y meditar en ellos y profundizar en ellos. Del universo, que nos permitas seguirnos esforzando para llevar a cabo tus preceptos hasta que logremos rectificar esos rasgos no buenos que están en cada uno de nosotros, Eterno, que es la razón por la cual venimos a este mundo, para conocerte a través de ellos. Y tú eres tu Rey del universo, permite que estas reuniones de Noágidas, todas estas clases que nos permite tener en la comunidad, en Noágida Bresa, en la Asociación Bresa Colombia y en todas las comunidades noágidas alrededor del mundo, ya nos sigan rompiendo decretos y que puedan acelerar la llegada del Mashiach, hijo de David, tu ungido eterno, para que pueda reconstruir el sagrado templo de la santa ciudad de Jerusalén. Bueno, esta canción se llama Mina Meitzak, es Teilín 118.5 y del rap Joseph Cardona. Es como una parte muy cortica ya como para despedir. Mina Meitzak, Mina
sabe, 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 sabe tu blanco. Sabe, 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 sabe tu blanco. Baruch Hashem. Bueno, por del Eterno, que tengan una feliz noche, que nos siga bendiciendo. Y bueno, un abrazo. Shalom, shalom. Shalom, shalom, estimado. Bendiciones. Fuerte abrazo. Bendiciones, bendiciones a todos. Un abrazo. Laila Top. Laila todo. Shalom, Laila shalom. todo. Bendiciones, Shalom, buenas querido. noches. Bendiciones, querido Vicente. Un abrazo. Un abrazo, querido Joseph. Bendiciones, querido José.